Bueno, estamos aquí en el Laboratorio del Conocimiento con nuestro invitado Pablo Rulfo, que es pintor, diseñador, para hablar sobre el tema de estética, de la experiencia sensible y específicamente en la pintura, porque, bueno, con Pablo Rulfo comparto esta preocupación por devolverle al arte o por devolverle a lo sensible y a la experiencia estética como una parte muy importante del arte, que bueno, sentimos que el arte conceptual y el arte contemporáneo se ha ido por un camino más de interpretación, de discurso, y ha perdido de vista esta parte sensible. Entonces, bueno, Pablo, eh, no sé cómo quieras empezar a abordar este tema, porque nosotros trabajamos mucho con la materialidad de la pintura. La materialidad de la pintura, digamos que uno de los labores del pintor es precisamente transformarla en algo que hable por sí misma, ¿no? Y en ese sentido, los materiales son muy importantes. Hay toda una tradición en el empleo de los mismos que tienen que ver, pues, con una especie de alquimia de, de- de trabajo de estos materiales, de elaboración, de procesos y de mezclas que hacen que la pintura se vuelva una superficie sensible a la luz, que la transforme, que la refracte a través de capas que interaccionan entre sí, produciendo pues sensaciones. Entonces, Pablo. Bueno, pues yo diría que estamos entre una especie de dilema confrontativo, entre comillas, un poco forzado, que tiene que ver con la dificultad de manejar la sensibilidad y la emoción. Es decir, yo siento que hay todo un discurso, eh, como me atrevería a decir que intencional, de alejar al a la gente, al espectador, al público, a la sociedad, de los factores sensibles y emocionales, como si hubiera una intención de banalizar las emociones. Y entonces eso es muy delicado, digamos, determinar de dónde viene, pero lo siento como que es una constante. Desde el término arte, ¿no? Y nombrar a todo lo que sea monitos, arte, ¿no? Lo que sea algún tipo que no, de figura que no se sabe cómo mencionar, cómo llamarle, se le llama arte. Y así todos aquellos que se dedican a hacer algún tipo, digamos, de exploración visual, se les llama artistas. Y yo creo que eso es una gran trampa y una gran imposición, porque no todo aquel que trabaja en cuestiones, digamos, de creación son artistas. Es más, yo no creo que haya nadie que se atreva a decir que es un artista o que deba atreverse a decirse o autonombrarse artista. Yo creo que si bien es cierto que cada época tiene que definir su concepto de arte y ha sido todo un trabajo de generaciones, creo que ahora uno de las labores que tenemos, entre muchas, es el poder saber qué es exactamente eso de arte. Y si bien es cierto que en muchos factores, muchas labores creativas, se simplifican esas labores llamándoles arte o artistas. Por ejemplo, en el cine, incluso en el teatro, en la edición de eh, editorial o gráfica, en publicaciones, a todo aquel que trabaja en las cuestiones, digamos, de formación, diseño, ilustración, etcétera, se les llama arte, ¿no? En los créditos ponen arte y ya ponen ahí los que trabajan, que son ilustradores, diagramadores, diseñadores, etcétera, como arte. Igual en el cine, todo aquel que hace escenografía, vestuario, iluminación, etcétera,
se les llama el concepto, dentro de un concepto arte, igual en el teatro, en fin, en muchas otras áreas. Y realmente, pues no, simplemente son escenógrafos, son iluminadores, diseñadores, diagramadores, iluminador, en fin, y ya, yo creo que para poderse, para que una labor pueda llamarse arte o artística, se requiere de muchos factores que nadie puede atreverse a, a determinarla. Son fenómenos casi milagrosos. O sea, arte es un milagro. Y eso se define a través de varias generaciones para poder atreverse a decir que una obra determinada es una obra artística y que un sujeto que la realizó es un artista. Es realmente no es fácil ni debe de manejarse como si fuera un, este, un, un término que simplifica las cosas y soluciona la labor de las gentes, que todo esto que hacen se vuelva arte. Entonces, pero también es un factor que determina un sistema, digamos, de control y de banalización. Entonces, todo lo que no se conoce, que es difícil de manejar, tienden a llamarle arte para banalizarlo, para banalizar digamos, el peligro de aquello que no se sabe controlar. Entonces, arte es algo incontrolable, es muchas veces difícil de definir y es algo que surge en base a una serie de suma de fenómenos extraños y difíciles de determinar. Entonces, esto significa que hemos estado en una especie de gran enfrentamiento con respecto a toda esa intencionalidad del sistema o de los poderes o de, yo qué sé, que es muy atrevido determinar quién, cómo, cuándo, pero hay una especie siento que hay una especie de intencionalidad, de banalización, de lo que es del valor del arte. Y eso se traduce en muchas actividades, sea tradicionales, convencionales, contemporáneas, dentro de las actividades creativas de los últimos, de las últimas épocas, para poder, por un lado, sí, banalizar y por otro lado, crear una especie de vacío dentro de la capacidad creativa del ser humano, ¿no? Poder profundizar de su interior, dentro de su psicología, dentro de su emoción, dentro de su concepto de vida, de toda una serie de factores complejísimos que tiene la creación, que son sumamente complejos, sumamente variados, y es muy difícil determinarlos porque se escapan. Esa es una de las características que yo creo que tiene la creación artística, que es difícil de definir, es inmanejable, es incontrolable y es un factor que guía realmente, que es libre y guía realmente al individuo hacia un encuentro consigo mismo. Eso es muy complejo, es muy difícil y realmente es una cosa fantástica, ¿no? Es una especie, es una especie de gran libertad del individuo de poderse definir libremente, ¿no? Entonces aquí sí tienen factores muy interesantes esto, este tema de la experiencia sensible, la experiencia estética, todos los factores, incluso fisiológicos, psicológicos, que tienen que ver con toda la complejidad del ser humano. Es aquí donde realmente intervienen y se escapan. Es muy difícil de definir, es muy difícil de precisar, y eso es su interés, justamente. Cuando uno trabaja con estas nociones, entonces uno siente una gran fascinación porque sientes que estás en contacto con esa complejidad que, que tratas de alcanzar, de lograr y que muchas veces se escapa, como si fuera un gran pez, ¿no? Que huye y que huye de cualquier tipo de definición y de amarre
para poder buscar esencias este, verdaderas dentro de la existencia humana. Entonces, ahora, uno como pintor, la experiencia con respecto a los materiales es una gran guía, porque esa relación con el misterio de cómo reaccionan los materiales, cómo dialogan, uno establece un diálogo con ellos y los trata uno digamos, por decirlo así, de escuchar, de entender, de comprender para para poderlos utilizar. Y además lo interesante es que siempre actúan de manera diferente, no son siempre iguales, no actúan de manera igual y tienen serie reacciones diversas que depende a las mezclas, a los materiales que uno utiliza, a los diluyentes que uno utiliza y son siempre diferentes. No se dejan, no se dejan, son caprichosos y eso es fascinante, fascinante. Y entonces, cuando uno se da cuenta que uno está trabajando con materiales eternos, materiales que siempre han estado ahí en la naturaleza, ¿no? Que tienen una memoria, eso me parece fascinante, tienen una memoria. Cuando uno trabaja con un material real, mineral, por ejemplo, este, y trabaja con un material sintético, uno nota una gran diferencia. Y no es por estar en contra de los materiales sintéticos, de los nuevos pigmentos, etcétera, sino actúan diferente. Son los materiales sintéticos, los pigmentos sintéticos son bobos, digo yo, porque no expresan igual. Son siempre los mismos, actúan de la misma manera, son, son muy potentes, cromáticamente son muy intensos, pero me da igual, o sea, no escucho nada, son como materiales sordos, como materiales automáticos, como materiales inexpresivos, es muy, muy extraño. Entonces, cuando te das cuenta de de esas características, entonces optas por buscar materiales más naturales, porque hablan, porque se expresan, porque, porque al decir yo que tienen memoria es que realmente estoy escuchando el universo entero en esos materiales. En fin, por eso es muy interesante que dentro del punto de vista fisiológico, psicológico, este, haya interés en comprender, en acercarse a esta labor, porque efectivamente hay una relación íntima con respecto al cuerpo, a la mente-cuerpo, a lo mismo, es lo mismo de alguna manera, y la relación con los materiales, que es también una especie de gran cuerpo que nos acompaña, que nos envuelve. Entonces, se vuelve una relación complejísima, donde hay ecos, donde hay resonancias, donde hay efectos luminosos, como tú bien dices, de la reflexión, de la refracción, de cómo intervienen con la luz natural, ¿no? Cómo reaccionan de manera diferente cuando hay con la luz del día y la noche. Entonces, siempre es fascinante ver un cuadro, una pintura en la noche, sin luz. Entonces, cómo desaparece un poco y se hace evidente nuestra fisiología, ¿no? Cómo nuestro cuerpo funciona de manera diferente. Entonces, eso se vuelve realmente interesante. Entonces, una pintura tiene que ser vista bajo cualquier tipo de luz natural, me parece. Eh, sí, has mencionado varios términos que yo creo que tienen mucho que ver con algunas ideas que maneja, por ejemplo, Jimena.
en términos de la experiencia estética como una relación con el entorno, ¿no? Con el cuerpo, con los materiales. Entonces, no sé si Jimena quisieras comentar algo. Sí, sí. Muchas gracias por lo que nos platicas, Pablo. Em, pues sí, a mí justo algo que me pasa mucho es que no me encantan estas como perspectivas más tradicionales a la estética, en donde sigue habiendo como un cierto individualismo, ¿no? O sea, como que yo creo que además de que no hay una relación con el entorno, tampoco hay como una relación con tu comunidad de afectividad, ¿no? Algo así como, o sea, como si la experiencia estética fuera solo tuya, ¿no? O sea, como actuando en una lógica más unilateral, ¿no? O sea, y además el objeto artístico es aquel que te provoca esa experiencia estética individual y que de alguna manera tú también eres un agente pasivo, ¿no? Hasta diplomático, ¿no? Que quedas súper impactado con sus cualidades y que muchas veces esas cualidades son la belleza o lo que te provoca una sublimación. Entonces, pues justo yo lo que he trabajado con mi grupo, con el colectivo Taco, ¿no? Es también cómo podríamos más bien pensar en este punto relacional, pero desde el comienzo, ¿no? O sea, que parte de esta idea pues más corporizada, más afectiva, más compartida, o que implica este involucramiento activo, agencial, ¿no? Que emerge cuando el artista y la audiencia resuenan intercorporalmente. Y también viéndolo en el sentido matérico, ¿no? O sea, como cuando el artista y sus materiales de alguna manera se fusionan, ¿no? Se extienden. Y que eso es lo que puede a la larga crear, pues, momentos en donde se co-crean, ¿no? O sea, como pensar en términos más de co-creación, o sea, incluso darle vida a eso matérico, ¿no? Como estas vidas laturianas, ¿no? Que es en esa conjunción, en esa relación, lo que puede llegar a provocar sensaciones, ideas, ¿no? Incluso conocimientos, ¿no? Pe- pero a la larga es pensar eso, ¿no? O sea, no. Yo creo que sigue habiendo mucho eco de esta idea kantiana muy individualista de la experiencia, ¿no? Y como muy eso, en mi propia emocionalidad, en mi propio sentimiento y la categoría que le doy, ¿no? O sea, y no pensar que la experiencia estética por todas partes está completamente mediada, ¿no? Intersubjetivamente, por el entorno, por la ecología, por los materiales a los que tienes acceso. No, o sea, no hay manera de separar todas esas relaciones en una experiencia individual, ¿no? Entonces, yo lo pienso un poquito de esa manera, ¿no? O sea, y, y también me parece corto dejarlo solo como en una experiencia sensible, o sea, porque aparte yo lo sensible lo sigo relacionando mucho con lo perceptual, ¿no? Con todos estos sentidos que tenemos para aprender el mundo, ¿no? Cargados afectivamente, ¿no? Pero que también te posibilitan actuar, ¿no? Entonces, o sea, también como tomar un poco eso en cuenta, ¿no? O sea, el artista es un ser vivo, ¿no? Es un agente vivo interactuando con un mundo de elementos que en ese contexto histórico tiene a su alcance y que en otro no, y que la experiencia estética es de ese contexto y en otro no, ¿no? O sea, yo no me imagino un Rothko siendo apreciado en otro momento histórico que no es en el que fue apreciado, en el que sigue siendo apreciado, ¿no? O sea, como que, y siempre es una relación, o sea, como nunca es esta cosa de yo conmigo y mi pintura, ¿no? O sea, algo así. Ya, permíteme. Yo no creo, yo he trabajado en grupos, yo he trabajado incluso dando clases con varias personas, con economistas, por ejemplo. Pero yo creo, uno de los factores más importantes que yo he notado es que primero se tiene que escucharse a sí mismo, tiene que ser atento a la relación personal, individual, con respecto al material para poder ser social, para poder socializar.
con el fenómeno, en este caso, creativo, pictórico. Entonces, primero, el individuo tiene que acercarse íntimamente, individualmente, al material, darse cuenta, esto que yo comentaba, de escucharlo, para poder dialogarlo. Eso ha sido muy importante. Si no hay esa ese puenteo, no es posible, a mi juicio, poder establecer una relación grupal. El grupo tiene que tener un trabajo individual, tiene que haber esa expresión que acabo de decir, puenteo. Si no, no es posible. Si no, no puede ser, no tiene ese efecto profundo de transformación individual para poder tener una transformación social. Entonces, por ejemplo, desde la manera de una de las experiencias que yo tuve, esto con un economista, le dije, a ver, vamos a trabajar. Primero, no, estás ante un papel y vas a empezar a crear. Y me decía, no sé qué hacer. Pues le digo, pues, ¿qué te importa? Lo que tienes que hacer es crear un problema. Mancha, es un problema. Y al encontrar y detectar el problema, encontrarás y buscarás la solución. Y una vez en una experiencia, fuimos a ver una exposición en el Museo Carrillo Gil, donde había por fin, una exposición de la colección, parte de la colección, donde había gráfica. Había una gráfica de ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, de, uy, con esto de la enfermedad se me va el avión. Bueno, de un pintor ahorita me acuerdo el nombre, muy geométrico, fíjate que es una vergüenza, y un pintor muy, muy abstracto los dos, y había uno muy, muy ordenadito, y había otro muy, muy complejo. Entonces le comenté, eh, haz de cuenta que estás viendo dos esquemas que se está tratando de resolver un problema administrativo, un problema económico. ¿Cómo podrías tú aplicar con esa imagen un esquema de solución problemática real a un problema, por ejemplo? Entonces, dentro de ese fenómeno de abstracción, puedes tú aplicar un ejemplo de una solución a un fenómeno concreto. Entonces, es una vergüenza que se me olviden los nombres, perdón, porque como tuve un problema una enfermedad que afecta un poquito la memoria, pero bueno, pero no importa. El problema el tema es ese. O sea, estás viendo un esquema que tiene una apariencia plástica, pero en el fondo está resolviendo un problema espacial. Entonces, ¿cómo puedes utilizar esa solución a un problema concreto? ¿No? Y otro tema era el cuerpo. Empezó a pintar de pie, con el cuerpo así apoyado sobre una pierna y la mano en la bolsa, y con la otra mano pintando, así como si fuera. Entonces, una de las cosas que le comenté es, para empezar, si eres diestro, tienes que tener mucho cuidado con lo que hace tu mano izquierda, porque también trabaja. Y con tu parado, tienes que ponerte de pie, tienes que ponerte con las dos piernas separadas y buscar cuál es tu centro. Y moverte en base a ese centro. Y en base a eso, todo tu cuerpo se va a expresar. Cada parte de tu cuerpo va a ser partícipe del gesto que vas a hacer. Es muy importante. Así como, por ejemplo, en el mural que tiene Tamayo, ¿ves? Que está en el Museo de Antropología, hay toda una serie de esquemas que podrían repetirse para una coreografía dancística, por ejemplo. Pero para eso tienes que tener la sensibilidad de apreciar y de observar y sentir. Si no tienes esa capacidad individual de poder apreciar las formas, los gestos y la intencionalidad plástica, estética y matérica,
no podrías tú de alguna manera hacer una traducción de ese ejercicio a un tema como la danza. Entonces, insisto, si no hay un verdadero trabajo individual, sensible, es muy difícil que puedas tú traducir eso a una experiencia social, grupal. Entonces, ese es el principio. O sea, de ningún momento el tema de un factor digamos, de individualidad significa que no seas un ser que tenga una comprensión social y grupal. Sí, Entonces, Jesús quería hacer un comentario. Jesús, Gracias. Bueno, más que un comentario sería una pregunta. Me sentí bien de decir eso porque siempre dicen, en vez de una pregunta es un comentario, pero yo en vez de un comentario tengo algunas preguntas, Pablo. Ahora que te escuchaba, eh, pues me llamó mucho la atención esto que dijiste, ¿no? Sobre el trabajo individual mediante un diálogo con los materiales de la pieza, ¿no? O sea, que serán los materiales con los que vas a construir una pieza y entendemos, ¿no? Que la creación tiene pues toda suerte de caminos, ¿no? Hay caminos muy variados, ¿no? En la creación artística en general. Me imagino que en las artes visuales y plásticas en particular también. Y uno de los temas que nos han interesado mucho aquí en este espacio, de este laboratorio del conocimiento, es explorar, digamos, la experiencia de primera mano, la experiencia en primera persona de la creación en este caso artística, ¿no? Que lleva a la experiencia estética. Entonces, yo pienso que hay muchas facetas de la experiencia estética. Una sería la experiencia estética del creador durante el proceso de creación, que es una primera forma de experiencia estética pues fascinante, y luego una experiencia estética del espectador, el lector, o en fin, el que escucha una pieza musical y demás, ¿no? De manera que son dos actos que se interrelacionan, se sincronizan, a veces llegan prácticamente a acoplarse para generar como un sentimiento de intercomprensión muy íntimo y muy profundo, ¿no? A veces nada más es la creación solitaria, ¿no? Del autor, como un Kafka, ¿no? Que se muere literalmente sin haber dado nunca a conocer sus creaciones, por lo menos en vida, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poquito más acerca de eso, como de esos pasos. Me imagino que cada pieza es diferente, ¿no? Pero si hubiera como alguna especie de ritual, quizá, que tú realizas en esto que tú le llamabas como un diálogo con los materiales de la pieza o algo similar, algo que pudieras platicarnos para que pues nosotros que estamos interesados como en analizar todos esos procesos, en conocerlos, ¿no? Y un poco en mapearlos también en diferentes artistas, creadores, pues, ¿qué podrías tú relatarnos acerca de ese como ritual creativo que te lleva a la experiencia estética? Si pudiéramos plantearlo así. claro, es muy interesante tu pregunta porque efectivamente se puede definir como digo, para simplificar, un ritual, aunque es quizá mucho más complejo o más simple que eso. Efectivamente, digamos, desde el momento en que uno eh, pretende realizar una obra, trabajar sobre una obra, la preparación de los materiales, desde cuando uno prepara, por ejemplo, un lienzo, un soporte, la preparación misma, que es siempre diferente, o sea, se puede trabajarlo con los mismos materiales, las mismas proporciones, y la manera en que va a trabajar el material va a ser con pequeñas diferencias, ¿no? Como si fuera caprichoso. Entonces tienes que estar muy atento, tienes que estar consciente y concentrado en lo que estás haciendo y cómo estás reaccionando cada material que utilizas, cómo lo preparaste, ¿no? Si aplicaste bien las proporciones, este, hay variables en las proporciones, pues tú puedes optar por poner más o menos según tu gusto, según tu intención, y desde el soporte, por ejemplo, en caso de una tela, el encolado, desde la imprimación, qué, 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 qué elementos pones en la imprimación, en qué proporción, qué puedes eliminar, qué puedes agregar según
tu intuición. Aquí funciona mucho la intuición. Y luego la preparación de los medios, del óleo, del temple, del jabón de cera, la solución de cera, las proporciones, incluso la fabricación de tintas. Tú puedes al fabricarlo, tú puedes darle una calidad específica y personal al material. No es lo mismo que tú compres sea una tinta, un tubo de óleo en el comercio, a que tú lo hagas. Tú cuando compras un tubo de óleo, por ejemplo, tú estás comprando una producción de un laboratorio que tiene unas proporciones específicas y serán siempre las mismas. Si trabajas siempre con una sola marca de óleo, trabajarás con las mismas calidades siempre, calidades que tú no definiste, sino definió un químico en la fábrica de los materiales. Cuando tú los fabricas, desde ahí empiezas a pintar, empiezas a sentir si le quitas o le pones, y las calidades serán siempre diferentes. Entonces, y luego si decides mezclar medios entre sí, también tienes calidades diferentes. Le pones ceras, le pones cargas, carbonato de calcio, sílice, huevo, glicerina, aceites, resinas, etcétera. Todo eso es, es, en realidad no sabes muy bien qué vas a hacer, pero el momento que lo estás preparando, empiezas a decidir, le pones más de esto, más, ¿no? Y surge. Y eso significa que la calidad va a ser ligeramente diferente o va a ser diferente a lo que en otros momentos hiciste con otras proporciones. Y debes estar muy atento. Entonces, tu factor emocional, factor sensible, tu factor de conciencia y de concentración se va fortaleciendo, se va enriqueciendo con respecto a esa labor. Entonces ya empiezas después el proceso pictórico en sí. Pero ya tuviste un preámbulo que es sumamente importante, y es como empezar a pintar desde antes, ¿no? Que no es lo mismo que comprar una tela ya preparada y entonces te compras un tubito ya preparado y entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Lo que vais a hacer quizás no tenga tanta importancia como lo que hiciste antes de preparación, con las preparaciones. Muchas veces es de flojera. Cuando trabajo con materiales ya comerciales, es de flojera, además de que son más caros. Entonces tú puedes fabricarte todos tus medios con un grupo de materiales y un grupo de pigmentos que son siempre los mismos y que trabajarás mezclando el mismo color, mismo pigmento para diferentes medios, desde la acuarela hasta el óleo, o hasta la encáustica, si tú quieres. Entonces, tienes una riqueza, una potencialidad de expresión que normalmente con los materiales comerciales no tienes. Entonces, ahí empieza una labor individual, sí, una labor más bien íntima con respecto a ti, donde el ser, el pensamiento se incorporan con toda su potencialidad, digamos, ¿no? Y tu concentración. Entonces, eso se traduce en el espectador en cuanto a una capacidad expresiva, de comunicación, que es muy importante. Si no hay una intencionalidad del creador con respecto a esa concentración con respecto a lo que vas a hacer, esa antelación de los preparativos, esa reflexión, ese factor que a veces no sabe uno definir qué ocurre durante el proceso, el espectador lo va a sentir. El espectador va a sentir distancia y frivolidad en la conclusión. Y eso es muy importante, eso es comunicación. La comunicación, aquí, que sea un solo individuo el que lo haga, es lo de menos, sino que es una entidad concentrada en la creación y la suma de elementos materiales para crear una obra que va a comunicar esa sensibilidad, esa intencionalidad del creador se traduce en el espectador en una comunicación. Ahora, que muchas veces el espectador no tenga el tiempo, la paciencia y no sepa respetar lo que su ojo le está diciendo, eso es otra cosa. O sea, el ojo percibe, el ojo sabe, el ojo se da cuenta
de lo que está pasando ahí es algo especial. El ojo es como una especie, yo digo yo que es una especie de cerebro aparte, que es más inteligente muchas veces que uno mismo, que te dice, ojo, doblemente, fíjate que lo que está pasando aquí es algo muy importante. Míralo, concéntrate, dale tiempo. Y entonces va a percibir el individuo eso. Cuando no hay esa labor previa, generalmente lo que ocurre es que el espectador va a tener igual esa misma actitud digamos, de desinterés, porque el creador tuvo desinterés al crear. Entonces, es un factor social, es un fenómeno grupal, social, que no nada más se queda en el individuo creador, sino que se traduce en una experiencia estética complejísima en el espectador. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de poder expresar algo que viene desde tu intimidad y digamos, como ser social, el, el espectador no va a percibir esa información, no va a tener esa experiencia va a haber un gran vacío. Entonces, el trabajo individual es un trabajo social, es un trabajo grupal. Ahí empieza, ahí empieza esa relación con el exterior, con los otros. Eso es muy importante. Si no lo existe, si no hay esa intencionalidad, no pasa nada. Entonces, de nada sirve que tengas una labor con un montón de gente cuando no tienes ese centro con que cada individuo se pregunte a sí mismo qué estoy viendo, qué estoy sintiendo. Si no se vuelve una labor casi, digamos, de distracción y de ocupacional, y ya, no pasa nada. O sea, te puedes pasar la vida entreteniéndote, haciéndote labores así, digamos, sí, digo, de entretenimiento, sin dejar ese factor profundo individual de riqueza, que a la vez se traduce en un efecto grupal, social, de mayor alcance, pienso. Por eso pienso que muchas veces las actividades que ha habido, digamos, de grupos de interacción social, urbana, etcétera, no funcionan porque no hay ese factor íntimo que traduce a la sociedad ese valor individual. Si la sociedad está hecha de individuos conforme más ricos sean esos individuos en cuanto a sus emociones, la sociedad será más rica. Sí, bueno, esto nos lleva un poco a lo que decías también al principio y también ligándolo con las preocupaciones de Jimena, ¿no? En términos de que el arte, bueno, no nada más el arte, sino mucha de la actividad, digamos, sensible o que podríamos caer, que cae, digamos, dentro del área de lo que podríamos llamar estética hoy en día se aleja de estos aspectos y se va más bien hacia una especie de entretenimiento, de discurso, en donde este manejo, digamos, de estas percepciones, de estas intuiciones íntimas, no nada más del artista, sino de los observadores, del público con la obra, es como que se pierde, ¿no? Y parecería que yo no sé si llamarle una especie de mal social, porque bueno, la palabra mal tiene connotaciones así como moralistas, si lo quieres ver así, pero sí que de alguna forma determinan una cultura que se está yendo por formas, por tendencias que nos alejan de esto y hay, por decirlo así, un propósito quizás no del todo explícito que tiene que ver con manipulación dada por la publicidad, por la propaganda, porque el hecho de que las personas, los individuos, los grupos sociales, en fin, como lo quieras ver, tengan acceso a esta parte íntima, sensible,
de alguna manera también detona procesos posiblemente cognitivos que llevan a una reflexión crítica de de aquello que te rodea, etcétera, etcétera, y por lo tanto a lo mejor te protege de esa manipulación social que se da a través de los medios, de las redes sociales, etcétera, etcétera, y también del arte, en fin, ¿no? De todo lo que llamamos entretenimiento. Creo que esa parte es, no sé, es una parte medular de la discusión. No sé si Jimena quisieras hacer algún comentario. Perdón. Sí, sí. A mí justo, o sea, esa es la parte que me interesaría más entender, ¿no? O sea, si uno prefiere describir la experiencia estética como expresiva, como sensible, ¿no? Como artística, como vinculada a una obra de arte, creo que también tiene que ver con que es capaz de transformar nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? O Ujú, sea, como que nuestro modo de interactuar, ¿no? Con el mundo, con los otros, ¿no? Tiene una transformación. Y que creo que eso es interesante porque otra vez yo pensaría que eso no es tan individual. O sea, creo que tiene que ver también con un acoplamiento, pues, con los materiales, con el momento histórico particular, ¿no? Como con, con esta resonancia con otros organismos, con otros agentes, con otras personas que están admirando la obra de arte, que no, o sea. Creo que no es tan alejado el pensar en que si una obra de arte está puesta en un museo, pues tiene un valor distinto, afectivo, experiencial, sensible, expresivo, a que si lo ves en una bodega. O sea, como que, o sea, entiendo esto que planteas, que hay una relación individual, que de alguna manera tú te comunicas con los materiales y esos materiales van indicándote un poco el camino, ¿no? O sea, y creo que también uno va teniendo esas transformaciones, pero siento que esas transformaciones de nuestros modos de interactuar, de nuestros modos de estar en el mundo, de alguna manera sí tienen una raíz que siempre va a ser intersubjetiva. O sea, que nunca es solo tu subjetividad. O sea, como que no me gusta la idea de algo como emergente, así como si la experiencia estética fuera, ¿no? O sea, no, está construida, o sea, hay toda una historia de acoplamiento previa para que tú hagas, ¿no? O sea, has aprendido eso, que quizás unos materiales son como otros porque alguien te lo enseñó, porque lo viste, porque, o sea, no sé, o sea, como que creo que me interesa mucho darle una visión más comunitaria, más intersubjetiva, más interagencial, tanto a la producción de la obra de arte como a su sensibilidad que provoca en un espectador, o en alguien que lo está observando, en alguien que lo está percibiendo. O sea, creo que podríamos hablar y distinguir distintas maneras de experiencia estética, ¿no? O sea, por un lado es experiencia estética o sensible o artística, o como le queramos llamar, que tiene el artista cuando está involucrándose con la producción de su obra de arte. Pero también está esta otra experiencia estética que promueve en el espectador y que creo que algún tipo de relación tienen, pero no es una relación directa, uno a uno, no es una relación bastante compleja, yo pensaría, muy contricada, ¿no? Como, pero me da la impresión de que aún así nunca es una cuestión como tan solipsista. O sea, creo que sí es una cuestión que siempre tiene una intersubjetividad a un nivel, y no me parece que sea un nivel superficial, me parece que hay un nivel muy profundo de esa, o sea, es como lo mismo con los materiales. O sea, la obra de arte no existe sin los materiales. Entonces, los materiales también son una condición necesaria, igual que esa experiencia estética. O sea, me parece que está en el mismo nivel de importancia, ¿no? La jerarquía, entonces yo no pondría la jerarquía en el artista que va teniendo esta experiencia con sus materiales, sino que creo que siempre hay este acoplamiento que bota esa jerarquía y que, o sea, como que dota de agencia
a los materiales, ¿no? Dota de agencia a esas otras personas que están experimentando una experiencia estética, ¿no? Algo así, ¿no? Como, Sí, si me permites, desde luego, es una experiencia individual, no artística, no forzosamente artística. El creador no es un artista forzosamente, ni la obra es una obra de arte forzosamente. Entonces ahí empieza el asunto, el que yo digo de la banalización del término arte. O sea, yo no me considero un artista, ni se me ocurre decir que lo que yo hago es arte, salud, sino que lo que yo hago es tratar de resolver una inquietud personal de expresión a través de un cuestionamiento personal con respecto a qué quiero decir, cuáles son mis inquietudes, mis preocupaciones, y las tengo que expresar a través de una determinada obra, de la creación de una determinada obra, que no se me ocurre jamás decir que es una obra de arte. Entonces, ese es un primer punto. Y, y el factor, digamos, de creación tiene esa complejidad que es a partir, sí, de materiales forzosamente, porque si no pues, estarías haciendo otra cosa. Materiales pictóricos, ¿no? Que tienen además un rigor, digamos, en cuanto a su forma de expresión. Digamos que eh, siempre es una sugestión, es un transporte hacia una capacidad de poder ayudarte a imaginar y sentir. Y eso conforme más profundices en ese factor creativo de material e idea y de intencionalidad, vas a crear una estructura que pueda tener mayor posibilidades de expresar un algo, ¿no? Y ese es el gran fenómeno. Yo creo y repito, si no hay esa capacidad de crear espacios, como una obra es un espacio bidimensional, para poder, hablando de pintura, este, que de alguna manera sugiera al espectador algo, que lo haga, que le rompa un esquema y lo transporte a algo que tiene que ver quizá con el principio motor que te llevó a crear una obra, a trabajar sobre un tema específico, sobre una forma específica, sobre una resolución cromática determinada, que de alguna manera tenga que ver con tus propias inquietudes. Ya da igual que si sea figurativa, abstracta, lo que tú quieras, da igual. Esto ya no importa, sino que tenga la capacidad de expresar. Es decir, tener la capacidad de expresar es que logres que el espectador, repito, se vincule a esa obra y de alguna manera le produzca internamente un fenómeno parecido y lo saque una especie digamos, de cotidianidad, ¿no? De una especie de monotonía existencial. Entonces, y tiene esa complejidad. Nada está predefinido, nada. Todo está abierto. Y lo que tú vas a hacer es tratar de establecer una serie digamos, de, de planteamientos que llevan al espectador a, a buscar un acercamiento a esos planteamientos para ver si tienen que ver con él y de alguna manera cuestionarlo. Siempre cuando tú ves una obra plástica, una obra pictórica, hay una especie de cuestionamiento. El sujeto debe tener la capacidad de poderse detener ante la obra, siempre cuando la obra tenga esa misma intencionalidad, digamos, es equivalente de entrega para poder captar en ella un cuestionamiento sensible. Y eso enriquece
digamos, la actividad. Si tuviéramos, por ejemplo, en el sistema educativo, desde la escuela básica, una labor que de alguna manera acerque a los muchachos, a los niños, a una, valoración de su expresividad emocional, cromática, plástica, etcétera, así como sonora, como física, con el cuerpo, podríamos tener una sociedad mejor, yo creo, más sensible. Y si tenemos una sociedad más sensible, tenemos una sociedad que es capaz de poder construir un entendimiento de las cosas, una cultura, una formación a futuro, ¿no? Pero lo que pasa generalmente es que digamos, la educación te limita sensiblemente, limita los sentidos a no ir más allá de lo evidente. Entonces, por eso hay mucha dificultad de poder percibir, para mucha gente, poder percibir las cosas, porque están bloqueados, porque hay una especie de castración de los sentidos que los limita mucho a una comprensión sensible de la vida. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, quizás se pueda suplir con esa labor que tú comentas digamos, sociabilizar la creación, pero esa sociabilización debe ser desde un principio. Es muy difícil ya después cuando un individuo ya ha crecido, ya llega a tener una edad avanzada, pues poder revertir todos esos bloqueos que ha sufrido durante su vida. La labor quizá del creador es poder de alguna manera ayudar a darse cuenta de que tiene ojos, de que tiene oídos, de que tiene gusto, de que tiene cuerpo. No, pero sensible, o sea, darse cuenta que siente. Eso es muy importante, ¿no? Pero para eso necesitas tú que aplica esos conocimientos o esa labor tenga esa capacidad sensible, que pueda trasladar al espectador, al público, esa misma intencionalidad. Entonces tenemos ahí ese doble problema, o sea, que tenemos una sociedad limitada, una sociedad castrada. Entonces es bien difícil. Y yo algo más que quería plantear es como esta parte, pues más kantiana, ¿no? O sea, de alguna manera la experiencia estética se ha considerado un juicio, ¿no? O sea, más que una emoción, más que un afecto, es una evaluación subjetiva de un objeto, ¿no? Entonces, que justamente está ignorando pues esta agencia del espectador, ¿no? Esta intencionalidad que podría resonar, como planteas tú, ¿no? Y, pero gente como Sarrilli, ¿no? Habla de esta estética relacional y plantea mucho cómo quizás esto que plantea, estas evocaciones que genera, por ejemplo, el arte pictórico contemporáneo, podría mucho tener que ver con Creación pictórica. creación pictórica, discúlpame, podría tener que ver con que lo que se evoca son experiencias emocionales compartidas. Ujú. O sea, o sea, por eso siento que, o sea, que nunca tampoco es una relación solo del espectador y yo, los materiales y yo, o sea, siempre ya hay como todo un campo semántico de afectividades, ¿no? O sea, que genera que estas intencionalidades, ¿no? Tanto la del artista, aunque sería interesante saber por qué no te llamas a ti mismo artista, pero bueno, vamos a poner caricaturescamente el artista o la artista y el espectador o la espectadora. O sea, como hay todo un mundo de estas afectividades compartidas, ¿no? Que creo que eso es bien interesante porque además rompemos con la idea del juicio kantiano, que es otra vez muy individualista y nos vamos a una idea no de una evaluación subjetiva, sino de una afectividad compartida, ¿no? Que se evoca, por un lado, pero que también resuena, que también tu propia intencionalidad, que tú crees que es individual, es también en realidad no es un juicio individual subjetivo, ¿no? No estás evaluando, no te afecta únicamente a tu subjetividad,
sino que siempre va a estar en este bucle de una intersubjetividad, ¿no? De una experiencia compartida afectiva, ¿no? O sea, entonces tu intencionalidad siempre es intersubjetiva y no subjetiva, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, claro, sí, sí, siempre. Es decir, no hay- el hecho que sea repito, la idea, que sea un individuo que está encerrado, digamos, durante horas tratando de hacer algo una superficie bidimensional, no significa que el resultado no se vaya a compartir. O sea, eso obedece muchas veces a un factor que no está en manos del creador, sino de la sociedad misma. O sea, todos los factores que hay donde hay una gran deficiencia en la comunicación, distribución, promoción, conservación, comunicación de las obras. ¿No? Muchas veces uno no tiene la capacidad de poder interactuar con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Con una obra que está condicionada a un factor físico. O sea, es una obra que tiene condicionamiento de que existe y está ocupando un espacio y que para poderla ver necesita un espacio donde se muestre. Y que haya no solamente un muro, sino que haya un espacio que la gente pueda ir y que además se divulgue y se conozca. O que haya, por ejemplo, este, espacios donde se muestren, museos, colecciones, que se muestren públicas, que se muestre al público en general y se difunda. Ahí también hay un factor, digamos, crea una gran deficiencia en la divulgación y conocimiento de la obra. Entonces, muchas veces uno no tiene la capacidad de poder divulgar la obra tal cual física, a la mayor cantidad de gente posible, porque además hay una cosa aquí muy curiosa, que una obra plástica tiene un condicionamiento de que tiene que ser vista físicamente, para que toda esa interacción emocional, óptica, sensible ocurra. Ese es un gran problema, si tú quieres, pero ese es la gran condición. A mí me pasó, y perdón que hable de lo personal, tuve una experiencia que me sacó las lágrimas. Y es que tuve la oportunidad de ir a España a ver las pinturas rupestres de Altamira. Estaba cerrado porque ya no dejaban entrar. Y en Madrid, ya de regreso en Madrid, había una reproducción de las grutas de Altamira, la pintura de las grutas de Altamira en la Biblioteca Nacional. Estaba perfectamente hecha. Entro a verla y la emoción que tuve fue rotunda. O sea, casi me hinco y lloro de la emoción. Y entonces me dije a mí mismo, ¿quién es esas personas o esa persona que hizo ese bisonte, esas pinturas? No sé quién haya sido, pero entre él y yo no hay distancia, somos los mismos. Y perdón, es que me entró una llamada, voy a... Sí, bueno, aprovechando, digamos que ese campo semántico del que habla Jimena, pues en realidad es la historia de la pintura, ¿no? En realidad toda la historia de la pintura forma parte de ese Exacto. aspecto sensible que el pintor, por no decir el artista, digamos, tiene o está considerando en el momento en el que está trabajando esa pieza ya individualmente y que se va a insertar va a formar parte de ese campo semántico. Y claro, si tú analizas la historia de la pintura desde la prehistoria hasta la actualidad, pues te das cuenta de que en realidad es quizás de todas las Disculpen, expresiones disculpen. sí, de todas las expresiones artísticas, de todas las manifestaciones artísticas, de la cual hay un acervo más grande de todas las épocas, de todos los pueblos, de todas las civilizaciones del planeta. Sí, Entonces, el pintor, aunque esté trabajando de manera aislada, en realidad está
aportando a todo este campo inmenso Exacto, exacto. semántico y lo está actualizando, lo está aportando desde su perspectiva personal a un mundo pues inmenso, a todo este conocimiento que forma parte esencial de la intersubjetividad humana mundial, ¿no? Sí, Entonces, exacto. no sé si Jesús quieras hacer algún comentario ya como para empezar a finalizar. Bueno, sí, muy rápidamente, de esto último que estabas diciendo, Octavio, me gustó la idea, ¿no? De la formación como de esa especie de memoria colectiva, ¿no? De Sí, las experiencias visuales. como una gran Sí, cadena, que uno es un eslabón, se siente realmente uno forma parte de ese eslabón, modesto y lo que sea, pero se siente uno parte de una línea que se pierde en el tiempo. Por eso decía yo de la ruta de Altamira, entre él y yo, entre esos individuos y yo, no hay distancia, somos los mismos. Y esa es la misma intencionalidad. Entonces, ese factor que hay, cuando uno observa, digamos, toda la historia del arte, del arte, de la pintura, hablando de pintura, es como si fuera un mismo individuo que ha estado trabajando y que ha reencarnado y ha renacido y ha continuado una labor. O sea, que un poco importa si es europeo, si es africano, si es oriental, lo que sea, no importa, es la misma intención. Uno trata de describir quién es y de alguna manera ligarse a los otros como una sola persona, como si fuera un solo individuo. Es muy interesante. Dentro de un grupo, dentro de una gran sociabilidad, somos muchos, ¿no? Y cada quien participa poquito en esa unión, pero no hay una sensación de aislamiento ni de corte con respecto a la historia. Uno es parte de esa historia en cuanto a la intencionalidad, digamos. Yo no sé si la claro. historia se digna a incorporarlo a uno a esa historia, pero pues, no, eso no es tu problema, no es el problema mío, me da igual, sino que la intencionalidad es la misma. Eventualmente digamos, la sociedad, ¿no? Las culturas van incorporando algunas piezas dentro de esa gran creación eh, diversa, ¿no? Que ocurre en cada época y se van formando parte de esa gran memoria colectiva, ¿no? Que a la vez va tomando la forma como de una especie de, bueno, usaré la metáfora como de un coro, ¿no? O sea, que ya son Exacto. muchos que acompañan y que entre todos nos van dando, van transformando nuestros modos de ver, ¿no? Para referirme al famoso libro de John Berger, ¿no? O sea, de cómo se va actualizando en cada época nuestros modos de ver a medida que los pintores nos van planteando esas preguntas. Quisiera detener un segundo en ese comentario que tú hiciste, Pablo Rulfo, acerca de las preguntas que plantea de pronto una pintura, ¿no? Y que tienen que ver también con estos procesos de creación del pintor, ¿no? En el detrás de cámaras, antes de llevarlo al lienzo, ¿no? Que son todas estas preocupaciones que de alguna manera entran en combustión quizá en este proceso previo a la creación, durante el trabajo con los materiales y las noches anteriores y las historias de vida y todo de alguna manera hace combustión, llega al lienzo y eso plantea una pregunta. Y entonces al espectador, ¿no? Que puede detenerse si la pintura lo atrae poderosamente, ¿no? Lo interroga en alguna forma. Entonces, me quedé pensando en un concepto que mencionaste, ¿no? Que es la castración de los sentidos. Entonces, yo nada más sobre eso quisiera yo elaborar muy brevemente para preguntarte, ¿no? Viendo tu pintura, ¿no? Tengo digo, no conozco toda, ¿no? Pero de lo que yo he visto, o sea, pinturas como la del duelo, el grupo, la mujer Ah, posando, mira, ¿viste, estas, viste, viste el esas fotos, perro, ¿no? ¿no? Ujú. Sí, bueno, es que me llamó mucho la atención que esas obras tienen como una cualidad evidentemente muy sensorial, ¿no? O sea, se siente mucho la dimensión plástica, pues visual, pero táctil también.
Y yo diría que una cualidad emocional, ¿no? O sea, me parecen pinturas profundamente emocionales, ¿no? Eh, claro, están transmitiendo ideas, conceptos como toda la pintura, ¿no? Pero siento que profundizan en esta conexión entre los sentidos, ¿no? En este caso, la visualidad y lo táctil, y las emociones, ¿no? Que necesitan encontrar modos de expresión para que también podamos entenderlas, ¿no? Porque entender nuestras propias emociones y entender las emociones del otro también significa entender cómo vemos las emociones, cómo se ven las emociones, ¿no? Cómo se ve la emoción del duelo, por ejemplo, ¿no? En esta relación entre la madre y la hija, por ejemplo, que tú propones, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, porque tú lo relacionaste con la educación, ¿no? Y hablaste de una castración de los sentidos. ¿Tú sientes que esa castración de los sentidos que se lleva a cabo sistemáticamente en la sociedad, muchas veces en los niños, ¿no? Donde se censuran estas capacidades expresivas, por ejemplo, ¿no? Ridiculizándolas o haciéndolas ver como poco importantes porque lo importante es otra cosa, ¿no? ¿Tú sientes que esa castración de los sentidos lleva también como una castración de la expresión emocional? Claro, Sería parte de la, bueno, sería mi pregunta, ¿no? claro, es una castración total y perdón por el concepto de castración, porque también es una especie de limitación de la, de la, de la sensibilidad humana y es intencional. En el fondo es como decir, no sientas, no pienses, no sientas, no pienses, primero siento, luego pienso, ¿no? Yo diría, veo, siento y pienso. Entonces, es una manera de control, es una manera de limitar al individuo a no ir más allá de lo que debe estar determinado para ellos. Entonces, es, es, este, es un factor terrible, es un factor que limita mucho a la sociedad hacia una comprensión de sí misma. Y además, digamos, desde el punto de vista individual hacia lo social. Es decir, se castra individualmente, se limita individualmente para que socialmente sean individuos manejables, controlables, limitados, ¿no? Entonces, y eso se ve mucho en la visualización, en la escucha, en el oído, en la cultura sonora, en la cultura visual, en la cultura del cuerpo. Entonces, somos limitados, nos han limitado. Y entonces, cuando te das cuenta, cuando tienes la fortuna, en este caso, en mi caso, de poder interactuar con los materiales, con la idea, con la sensibilidad, con la emoción, todo junto, porque bajo todo junto, o sea, un color es una emoción, una textura es una emoción, describe las emociones y además te pregunta a ti mismo, ¿qué sientes? Yo como creador, ¿qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es esta emoción que tengo al ver porque fue en base a unas fotografías de Romualdo García? ¿Qué estoy sintiendo al ver esa fotografía con esa mujer cargando a su hijo muerto? ¿Qué drama hay ahí? Infinito, de dolor, digamos, de desconcierto ante la finitud de la vida tan tierna y el amor de la madre hacia ese ser. O sea, e- eso es, eso es tremendo, es infinito. No hay, lo único que uno puede es acercarse tímidamente a través de los materiales que son los que van a expresar esa emoción para ver si yo puedo traducir esa emoción que tengo pictóricamente en ese espacio que es la tela. Entonces, se puede traducir de miles de maneras. Se pueden haber hecho 1000 cuadros del duelo de esa madre con ese hijo. Miles, miles. Pero tengo que ser modesto y decir, bueno, con uno con que más o menos me acerca a ese momento, me siento bendecido de alguna manera. Entonces, y si te traduce, si se logra traducir, aunque sea tantito de esa emoción, pues me doy por halagado, normalmente no, pero digamos halagado en el sentido de que he logrado traducir esa emoción a otro. Entonces, eso es una maravilla. O sea, cuando te das cuenta que ocurre,
porque bueno, uno está encerrado ahí tratando de pintar eso y otras cosas. Cuando te das cuenta que ocurre, que el otro lo siente, realmente ese es el milagro. Y eso es un fenómeno social también. Yo no estoy encerrado en que quiero guardarme mi emoción, ¿no? Mi idea para mí mismo, porque sí, porque no, yo no quiero compartir nada. Y en realidad, a través de estos materiales que me hablan, a su vez, puedo tratar de transcribir esa emoción a través de los materiales, porque son los materiales, es la intención, mi cuerpo que también participa, ¿no? ¿De qué manera participa? ¿Cómo se expresa el cuerpo? Ahí, yo no lo controlo, simplemente me dejo ir. Y entonces ocurre el milagro. ¿Cuál milagro? De que transcribo esa emoción al otro. Eso es realmente milagroso, ¿eh? Y gracias. Bien, yo creo que ya tenemos un rato platicando y ya nada más, pues digamos que ya como para concluir, pues a mí me gustaría que que comentaras, Pablo, un poco sobre cómo, digamos, la pérdida de tradición que en buena medida se empezó a proponer en el arte con los principios de con las vanguardias de principios del siglo XX y que de alguna u otra manera continúa o continuó con el arte contemporáneo, ¿no? De este desconocimiento de la tradición. Creo que ha tenido pues repercusiones, por decirlo de alguna manera, negativas en la forma en que nos relacionamos con la cultura, con las tradiciones y cómo de alguna manera la práctica de la pintura, que es hoy en día una forma de resistencia precisamente a hasta esos procesos, digamos, que caen dentro de dentro de este nuevo mito que es la innovación, ¿no? Como versus la tradición, cómo hay una cierta pérdida en toda esta serie de giros que ha dado el arte hoy en día. Sí, yo creo que ese concepto de innovación es totalmente artificial y falso. O sea, no con eh, denominar algo, la intencionalidad como una intención innovadora, de alguna vez significa que sea realmente innovadora, ¿no? Más bien insisto con el término, es superficial, porque da igual la forma, da igual digamos, la intención de expresar algo así en sí mismo, sino la intención que hay de fondo, o sea, la participación real del individuo, culturalmente hablando, de un individuo que es producto de una sociedad, de un tiempo, etcétera, ante ese factor. Que innove o no, eso realmente me parece de una frivolidad espantosa. O sea, ¿cómo te atreves a decir que estás innovando? ¿De qué? Estás utilizando elementos, digamos, que son propios del cine, de la, del- de la literatura, digamos, de la objetivización de las cosas, la escultura, etcétera, dentro de lo pictórico, hablando estrictamente de pintura, pues, pues no te aseguras realmente que tengas un resultado sensible. O sea, da igual el medio que utilices, lo que importa es la intención, lo que importa es la aportación del individuo ante esa obra. Puedes estar utilizando la tecnología la más novedosa, pero en el fondo estás haciendo una obra totalmente superficial y banal. Me da igual que hagan lo que hagan con lo que quieran hacer, si lo que me importa es la esencia, el contenido, lo que se quiere decir de verdad, lo que hay de vida ahí, lo que hay de cultura real ahí, no no con una aparente intencionalidad digamos, de modernidad, de expresión con factores tecnológicos novedosos y atractivos, significa que va a ser una obra que valga la pena. No,
Lo que hay una gran deficiencia en la educación actual, en las escuelas digamos, de formación creativa, no artística, creativa, es, digamos, es la intencionalidad de hacer una especie de cuestión multimedia, por decirlo así. Pero no te enseñan a escribir, no te enseñan a manejar las cámaras, no te enseñan cuestiones de cine, no te enseñan cuestiones de guión, no te enseñan cuestiones, digamos, del teatro, teatrales, no te enseñan nada. Entonces te lanzan a un abismo con la excusa de que eso es conceptual, de que eso es lo novedoso, es lo de hoy. Entonces, pues no, no forzosamente. Lo que no te enseñan es realmente a sentir y pensar, ya de veras, sino más bien al bla bla. Y no todos tienen tienen resultados válidos, ¿no? Son muy pocos los que realmente hacen una obra que tenga un factor sensible, que haya una aportación intelectual, y creativa que sea importante, que tenga algún interés, sino más bien son cuestiones de efectistas bastante banales, ¿no? No llevan a nadie en ninguna parte. Entonces lo que hacen es crear un movimiento circular, una especie de, este, de fenómeno reiterativo que se repite, se repite, se repite. Y lo único que cambian son las generaciones. O sea, de repente desaparecen el grupo y vienen otros y hacen lo mismo. Desde hace 30, 40 años. Están haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, con la misma pretensión de ser innovadores, cuando no están innovando nada, cuando no dicen nada. Eso es un gran fenómeno y realmente eso se expresa igual hasta en lo pictórico. O sea, repiten y repiten y repiten y repiten sin ningún fondo, sin ningún contenido real, social, cultural, que hable sobre el individuo, sobre el ser humano. No pasa nada. Entonces, lo que ves es una especie de vitrina de frivolidades, de banalidades, de egolatría, este, disfuncional, y ya, no pasa nada. Pues muchas gracias, Pablo. Jimena, Jesús, pues hemos terminado ya con esta sesión y bueno, nos veremos en la próxima. Sí,